entrevista les va a ir bien en el examen, y a las personas que no les ha ido tampoco bien en entrevista no significa que van a jalar. Actualmente dice que, o sea, los que les fue bien en la entrevista, puede que les vaya bien, pero el detalle es que una parte del examen, la pregunta es de si diseñar ¿cómo se llama? ¿Estás grabando eso? Sí. Córtalo y empiezo de nuevo. Estaba esperando. Y en el otro, imagínense así, o sea, así no son los intercambiadores en realidad, porque a veces son paralelo o contracorriente, pero imagínense lo que es más fácil, que por esa tubería está pasando mezcla de licor agua, ¿ya? Y por esa tubería está pasando R134A, el refrigerante, ¿ya? Y lo que yo quiero hacer, de repente mi mezcla de licor agua está a 100 grados Celsius acá, y yo quiero que este salga a 50 grados Celsius. ¿Ya? O sea, quiero que disminuya la temperatura. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Como le dice el nombre, yo voy a intercambiar calor entre estas dos sustancias. Significa que esta va a entrar a, no sé, a 20 grados y va a salir a una temperatura mayor que la que entró, ¿cierto? Porque imagínense que son dos tubitos que están juntos, que si uno se está enfriando, el otro está entrando frío y se va a calentar, ¿cierto? Desde el momento de que ustedes ven que en un dispositivo, en cualquier dispositivo X, tenga dos sustancias o dos tuberías, por así decirlo, que están juntas y una está perdiendo o aumentando su temperatura, la otra, si esa está aumentando, la otra tiene que disminuir, ¿cierto? Y si esa está disminuyendo, la otra tiene que aumentar. Ya, entonces, desde que ven ese tipo de fenómenos en un dispositivo, ya es un intercambiador de calor. Por más que esté condensando o evaporando, porque al condensar o evaporar, ¿qué se hace? Está cambiando de fase, ¿cierto? Ya, una sustancia se está condensando. Entonces significa que si eso se está condensando, por ejemplo, para condensarse, no sé, tiene que aumentar o disminuir temperatura. Disminuir, ¿cierto? Ya, si eso está disminuyendo, significa que se está aumentando, ¿cierto? Ya tengo dos sustancias que están intercambiando calor entre ellas, ¿ya? Ahora, dense cuenta que en el caso de las máquinas, la máquina de refrigeración, tenemos dos intercambiadores de calor. Tenemos el ciclo... Voy a borrar esto ya. El ciclo de refrigeración, que está en esta máquina y en la máquina de aire acondicionado. Que tenemos el compresor. Ya, se copió. Bien. El condensador. La válvula, o sea, no son así exactamente, sino que los dibujo. Y el evaporador. Este ciclo se considera cerrado. ¿Por qué? Porque si yo tomo este punto de inicio, al momento de yo pasar por los 4 dispositivos, voy a volver a ese mismo punto, ¿ya? Entonces, en ese ciclo yo tengo 4 componentes principales, que es el compresor, el condensador, la válvula y el evaporador. Estos dos dispositivos, en sí, el compresor se considera un impulsor de fluido. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar la presión, ¿ya? En el caso del condensador y el evaporador, estos dos son mis intercambiadores de calor, porque solamente en todo el ciclo pasa refrigerante. Imagínense que esas son tuberías, ¿ya? Y por acá está pasando refrigerante. Por todo pasa refrigerante. Pero solamente por el evaporador y solamente por el condensador pasa refrigerante. O sea, aquí yo tengo la tubería refrigerante. Imagínense que ese es el tubito refrigerante. Y por acá al costado, por acá, está presando la mezcla de licor-agua. Y acá está todo todo el arreglo, todas las tuberías que están en la máquina de refrigeración, ¿ya? Y acá igual. Tengo acá el tubito de la mezcla de licor-agua y acá está el refrigerante. Y entre estas dos sustancias, porque imagínense que los tubitos están pegados, están intercambiando calor, ¿ya? Entonces, solamente por los intercambiadores de calor, en un ciclo de refrigeración, pasan las dos sustancias, la mezcla de licor-agua y el refrigerante. Y por el compresor y por la válvula solamente pasa el refrigerante, porque acá estos dos dispositivos no son intercambiadores de calor. Significa que lo que yo voy a hacer o lo que me van a servir es solamente para aumentar presión, que en este caso es cambiar las condiciones de acuerdo a como yo las quiera, ¿ya? ¿Por qué creen que está la válvula de expansión acá? ¿Por qué antes de un evaporador? Porque la válvula de expansión disminuye la presión, se expande y también puede aumentar la temperatura. Ya. En este caso, en la máquina de refrigeración, las personas que han hecho esa máquina, ¿por qué exactamente la válvula está antes del evaporador? Se los dije la vez pasada. ¿Necesitas entre el líquido al evaporador? ¿Líquido? ¿No se acuerdan? ¿Nadie? No,
húmedo. Ajá. Lo que yo quiero hacer, ¿ustedes cómo creen que, o sea, si yo quiero intercambiar calor con una sustancia, cómo creen que, o sea, cómo gastaría menos energía? ¿Pasar algo que está, no sé, de líquido a vapor o pasar algo que está en mezcla a vapor? O sea, miren la campana, ¿ya? Tengo la vapor acá, PV. O sea, gasto menos energía pasar de acá hacia acá o de acá hacia acá. En esto, ¿no? Porque es más fácil pasar de mezcla bifásica a vapor sobrecalentado que pasar de líquido saturado o del líquido comprimido hacia vapor sobrecalentado, ¿cierto? Es más complicado hacer eso, ¿no? Entonces, es por eso que en este caso, en la máquina de refrigeración, la válvula lo que hace es que cosa hacer un cambio de estado, porque al salir del condensador sale el líquido. Y como vimos acá, de líquido a vapor, yo tengo que suministrarle, o sea, el otro fluido tiene que suministrarle mucha energía para que pase a vapor antes de entrar al compresor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo con la válvula? Cambio de estado a mezcla bifásica. ¿Por qué? Porque de mezcla bifásica a vapor sobrecalentado voy a necesitar menos energía, o sea, voy a necesitar que la otra sustancia le brinde menos energía a lo que yo quiero exactamente que se convierta en vapor. ¿Entienden? Ya. Entonces, ¿cuántos de los 4 dispositivos, cuántos son intercambiadores de calor? ¿Los otros 2 qué son? ¿El compresor qué hace? Impulsa el líquido. Impulsor de fluido, aumenta presión. ¿La válvula qué hace? Ya. Ahora, No, ¿qué no es que- consideraciones ustedes tendrían si les digo que analicen la válvula de expansión? No es que impulsa fluido, impulsa gas. Fluido puede ser gas. Flujo másico. ¿Qué? No, que si es fluido quizás se confunde. Ah, no, es que fluido puede ser gas o líquido. O sea, no necesariamente fluido líquido. No. Sustancia. Claro, sustancia, Sustancia. fluido. ¿Y acuérdense de eso? En compresor siempre son gases, vapor, gases, y en bomba son líquidos, ¿ya? Hace lo mismo con un compresor, la diferencia es que es con otra sustancia. Ya. ¿Qué pasa si le dicen que haga un análisis de la válvula de expansión? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué consideraciones toman? Ya, ¿por qué adiabático e isentálpico? ¿Por qué toman esas consideraciones así, o sea, así nomás? La válvula es bastante pequeña, ser pequeña su válvula es pequeña, no pierde mucho calor con respecto a la. Ya, y las personas que han estado en la máquina de refrigeración, ¿por qué creen que la válvula de expansión, si es adiabática, por qué tiene escarcha de hielo afuera de su superficie? O sea, ¿por qué tiene escarcha de hielo si es adiabática? Bueno, no es que sea en esa. ¿Por qué creen? La superficie de... La temperatura de superficie es menor que la del ambiente. No. En ese caso sería una buena aproximación sería ser una buena aproximación decir que la válvula es adiabática e isentálpica. Si yo veo que la válvula de expansión está como en la máquina de refrigeración que está con hielo alrededor. ¿Alguien ha analizado eso? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Alguien de refrigeración que ha hecho eso? No. Yo analicé se el les ha evaporador y percatado. condensador, pero no analicé la O sea, válvula. si hacen eso, incurren en mucho error. O sea, es lo único que se puede hacer experimentalmente porque asumir la válvula isentálpica y adiabática es como, por así decirlo, lo más sencillo para sacar los cálculos que tengo de repente, ver qué temperatura sale o todo eso. Pero si luego lo comparan o analizan error, les va a salir mucho el error porque la válvula realmente no es isentálpica, ¿ya? ¿Es adiabática? No, perdón, no es adiabática. Y por lo tanto, si no es adiabática, yo no puedo tomar la consideración que es isentálpica, ¿ya? Porque uno Sí. viene con el otro. Ya, entonces, acuérdense de eso. Ya en la máquina de refrigeración, lo principal es todo esto. Acuérdense, ¿cuántos intercambiadores de calor hay en toda la máquina de refrigeración? Aparte de estos, en toda. Es el condensador, el evaporador, ¿qué más? El tanque también se considera. ¿Por qué creen que un tanque donde almaceno agua y estoy enfriando agua, por qué creen que lo considero como intercambiador de calor? El tanque es así, ¿ya? Ya por acá tengo agua. Y por acá está entrando, hay una tubería así, que está entrando la mezcla de licor-agua. ¿Por qué creen que el tanque lo considero como intercambiador de calor? Porque está entregando calor al glicol. Claro, porque lo que yo quiero hacer es enfriar el agua, ¿cierto? Entonces, si yo quiero enfriar el agua y el agua está en temperatura ambiente, ¿a qué temperatura debe estar el glicol a la entrada del tanque? Mayor.
menor, ¿cierto? Menor. Entonces va a salir una temperatura mayor porque la mezcla de licor que está entrando por esa tubería y está enfriando mi tanque. O sea, obviamente por segunda ley y todo, esto no puede salir a una temperatura menor, ¿cierto? Porque está intercambiando calor con el agua de acá, ¿cierto? El agua le está cediendo calor y por ende va a salir más caliente, ¿no? Entonces es por eso que se considera un intercambiador de calor. No solamente, bueno, intercambiador de calor no solamente son estos de plaquitas que ven en la máquina de aire acondicionado, en la de refrigeración y en la turbina, no. Intercambiador de calor se considera cualquier dispositivo de que yo tenga dos sustancias que entre ellas intercambien calor, como lo dice su nombre, ¿ya? Entonces, ya, tengo esos dos intercambiadores de calor. Tengo el tanque. Faltan 3. Son 6 intercambiadores en la máquina de refrigeración. Hay uno de plaquitas, ¿cierto? Que es así delgadito. Que es así. Bien delgadito y acá, sí, su superficie es medio así. Y acá tiene sus plaquitas. Ya, ese es el otro intercambiador de calor que también está en la turbina. Y ahí son 1, 2, 3, 4. Faltan 2. ¿Cuáles son? Las torres. ¿Por qué las torres? ¿Por qué creen que las torres de refrigeración serían intercambiadores de calor? Igual, pasan dos sustancias, ¿cierto? Una pasa agua y la otra intercambia calor entre la mezcla del alcohol y eso que parece un ventilador así grande, ¿cierto? Ya, por eso que también se consideran intercambiadores de calor las dos torres. En total, hay estos dos, el tanque, el de plaquitas que les digo, y las dos torres, la torre húmeda y la torre seca. Ya, acuérdense que en toda la máquina hay dos procesos principales. Proceso de carga y proceso de descarga. ¿Cuál es la diferencia? Si se acumula o se descarga el hielo. Ajá, claro, si se acumula el hielo o si se descarga el hielo, ¿ya? Acuérdense esos dos procesos, fíjense bien, repásenlos si pueden, ¿ya? Luego, Por cierto, en total son 5 intercambiadores de calor. 6. 6. Condensador, evaporador, el de placas que está atrás, que está antes de entrar a las torres, el tanque y las dos torres, ¿ya? Esa es en general la máquina de refrigeración, acuérdense. ¿Por qué creen que, ya, otra pregunta, ¿por qué creen que yo aíslo el evaporador? O sea, el evaporador en la máquina de refrigeración está como aislante, ya, en su superficie tiene un aislante. ¿Por qué aíslo el evaporador y por qué no el condensador? Porque el objetivo del evaporador es sacar cuanta más energía se pueda del glicol. Entonces para ello no puedes tener que, como el R134 es más frío que el ambiente, si no estuviera aislado tomaría calor del ambiente y no del glicol. Ajá, entonces me convendría a mí gastar dinero en aislar un condensador. No, porque el objetivo del condensador es enfriar el R134, no pasarle calor al glicol, entonces que la media se vaya al ambiente y los restantes glicoles lo más. No hay problema, o sea, gastaría dinero y por las puras yo diseñaría, por las puras pondría este condensador si no dejo en sí que, o sea, no dejo que cumpla su función y le pongo un aislante, ¿ya? Eso tiene que ver bien, o sea, cuándo poner aislante en un intercambiador de calor y cuándo no. Tienen que verlo bien eso, ¿ya? O sea, piensen bien, obviamente si yo quiero que una sustancia no pierda calor con el ambiente, le voy a poner aislante. Si una sustancia quiero que libere calor al ambiente, no le voy a poner, ¿cierto? Ya, piensen bien todo eso, ¿ya? Luego, ¿qué sensores hay en la máquina de refrigeración? ¿Cómo no? Pero una cosa, no habíamos acabado de hablar de lo de la válvula de expansión, ¿no? Sí, lo que pasa es que la válvula, si te das cuenta, como les mencioné, tiene escarcha, o sea, tiene como escarcha de hielo cuando se hace proceso de carga, ¿cierto? O sea, obviamente uno para facilitar los cálculos considera la válvula isentálpica y adiabática y por ende isentálpica, ¿cierto? Ya. En este caso, como nosotros vemos que eso no es exactamente así, no pasa eso en el laboratorio de que la válvula es adiabática porque lo vemos en su superficie. Al momento de hacer las consideraciones que hemos mencionado, hay mucho error con los valores reales en sí de la válvula, ¿entienden? O sea, en este caso, obviamente, si yo sé que la válvula no es adiabática, ¿la podría considerar isentálpica? No, ¿cierto? Entonces, de eso que es lo real en sí, de que la válvula no es ni adiabática ni isentálpica, a lo que yo estoy considerando hay bastante margen de error, ¿cierto? Porque las consideraciones son totalmente contrarias, ¿no? Dependiendo de lo que les digan, si les digan un caso real, un caso ideal. En todo caso, si dices que sí es adiabático y isentálpico, tienes que justificarlo, pero como dice que no es posible, es un poco... Claro, o sea, mayormente uno considera una válvula adiabática y isentálpica porque es más sencillo de hacer todo el cálculo, ¿cierto? Ya eso va a depender de ustedes, o sea, van a ver, tienen que analizar el proceso también. O sea, Claro, pero que... no puedes decir que porque es más sencillo o porque está así en el libro. ¿Qué justificación sería válida para decir que es adiabática?
Lo que pasa es que al momento de hacer, si tú ves la válvula de expansión en la máquina de refrigeración y ves que no tiene nada de escarcha como se pone realmente, y tú la tocas y no está caliente, la puedes considerar adiabática, porque no está perdiendo ni ganando calor desde el entorno hacia la válvula. Algo que Gonzalo nos dijo con respecto para definir algo adiabático es decir que la temperatura de la superficie sea igual a la del ambiente. O similar porque es por eso te digo, pues la tocas, si no está fría, adiabática, si no está caliente, adiabática. Sino que ¿Entiendes? lo estaba repitiendo para aclarar para los compañeros. Ay, no hay problema. ¿Alguien le quedó duda con eso? No sé, ya. Ya, entonces tienen que ver bien esto. O sea, primero es adiabática y luego de eso ver la consideración isentálpica. Ya, ustedes no pueden considerar algo isentálpico si el dispositivo que están analizando no es adiabático. Claro, si está ganando perdiendo calor, no puede ser isentálpico. ¿Ya? Ya, entonces eso es en general sobre los dispositivos principales de la máquina de refrigeración. Ahora, con respecto a los sensores, ¿qué sensores hay en la máquina de refrigeración? Sensores de presión, temperatura, ¿qué más? Flujo volumétrico. Ya, ¿por qué solamente en todo el ciclo de refrigeración hay 2 rotámetros? ¿Saben? En la parte de delante de la máquina de refrigeración, un rotámetro K, es así medio, tiene una cosita negra dentro, ¿cierto? Y otro K. ¿Por qué solamente hay 2 rotámetros si tengo 4 dispositivos? Porque en el intercambio de calor no cambia la producción. Claro, porque en donde solamente, en toda la máquina, donde solamente está pasando mezcla de licor-agua, en el evaporador y el condensador, ¿cierto? O sea, esto viene de un camino de toda la máquina y esto viene de otro camino. Entonces, acá yo voy a tener un flujo volumétrico y acá yo tengo otro flujo volumétrico. Entonces, por eso que yo tengo 2 rotámetros ahí. Ahora, si les pregunto, ¿cuántos rotámetros son necesarios para saber el flujo volumétrico del refrigerante? Solamente uno, ¿cierto? Porque refrigerante acá, refrigerante acá, refrigerante acá, refrigerante acá va a ser el mismo flujo volumétrico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un ciclo. ¿Entienden? No sé no, sí. Sí, es lo mismo porque está pasando todo por tubería. O sea, solamente en este caso, en los intercambiadores de calor, tengo 2 flujos diferentes. Porque esto viene de un lado y esto viene de otro lado. O sea, ¿Ya? que esos dos no son para medir el flujo de la sustancia de trabajo, sino de los externos. No. Es que lo que pasa es que acuérdense, por el evaporador y el condensador pasan 2 sustancias. Por una parte, que es esa tubería que es parte del ciclo, pasa refrigerante. Por esa tubería, que es la externa, la que está en el mismo evaporador, pero está intercambiando calor con esta tubería refrigerante, está pasando la mezcla. Pero esta, por ejemplo, imagínense que todo eso es la máquina, ¿ya? O sea, esta viene, no sé, de un camino que se va a la torre húmeda, no sé. Y esta viene de otro camino que se va a la torre seca. Entonces, estos 2 flujos no son iguales. Es por ello que yo pongo un flujómetro, rotámetro acá y otro acá, para ver el flujo volumétrico acá y acá. Sin embargo, en todo el ciclo, como todo el flujo va a ser el mismo, todo es el mismo, ahí solamente pongo un rotámetro. Ahora, solamente hay 2 sensores de presión en todo el ciclo. ¿Por qué? Porque solamente hay diferencia de presión en el compresor y la válvula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el condensador y el evaporador tienen caída de presión, ¿cuánto? 0, ¿cierto? Mínimo, se considera 0 mayormente. Entonces, sería, por las puras, por así decirlo, sería gasto de dinero en vano si yo pongo un manómetro acá y pongo un manómetro acá, ¿cierto? Cuando sé que la presión acá, la presión acá, la presión acá y la presión acá va a ser la misma, ¿cierto? Entonces, eso tienen que darse cuenta. Si les ponen cualquier ciclo, o sea, les pongan el ciclo Rankine, les pongan el ciclo Brayton, cualquiera. Cuando yo tengo un intercambiador de calor, no necesito poner un manómetro antes y un manómetro después, ¿ya? Porque ya saben que por definición en un intercambiador de calor la caída de presión es 0, ¿ya? Eso tienen que verlo bien si les piden, no sé, diseña tal cosa, ¿ya? Tienen que verlo bien. O sea, no sé, en el caso que de repente les diga, si tengo un ciclo Rankine, dime cuántos rotámetros poner, dime cuántos termocupias poner y dime cuántos manómetros poner. Obviamente sabes que no vas a poner 4 manómetros porque acá la caída de presión es 0, solamente pones 2. Porque solamente en 2 dispositivos hay cambio de presión. O sea, acá la presión, ponte que sí, un bar. Acá la presión va a ser un bar. Porque en el condensador no hay que ir presión. Póngale que acá sea la presión, no sé, 0.5 bar. Acá va a ser 0.5 bar. O sea, ¿me comprendía poner acá un manómetro, acá otro? Acá uno y acá otro. No, porque es lo mismo, ¿cierto? Sería gasto de dinero en vano. Entonces, eso tienen que darse cuenta, ¿ya? O
sea, las termocúpulas, ¿cuántas termocúpulas pondrían acá en el ciclo? 4. ¿Cuántas termocúpulas? A ver, las personas que han hecho máquina de refrigeración, ¿quiénes han analizado evaporador? ¿Alguien? Bueno, todos, porque han tenido que ir al flujo máximo refrigerante. ¿Cuántas temperaturas sacaron? Hemos sacado, en mi caso sacamos 2 de... 4 de acá, ¿cierto? Sí, 4 de ahí y 4 del otro. Claro, en este caso, si le piden solamente el evaporador, yo sé que acá va a estar una temperatura, acá va a estar otra, ¿cierto? El refrigerante. Igual la mezcla, acá va a estar una temperatura, acá va a estar otra. Entonces, en este caso, en el evaporador yo pondría 4 termocúpulas, ¿ya? Acuérdense, las termocúpulas es diferente que en el caso de los manómetros, ¿ya? ¿Qué otra cosa? A ver. Sí, eso es más en general, acuérdense bien eso, ¿ya? Pero si la válvula no es adiótica, no sería también bueno poner una termocúpula ahí. La válvula no es adiótica. No, es que en este caso también hay termocúpula acá. En la máquina de refrigeración hay termocúpula Ah, ya. después de cada... Ajá, cada- porque por eso con eso fijas estado. Después Esa es la de esto también debería haber otra, ¿no? Sí. Entonces, después de cada paso. Sí, o sea, eso tiene que analizarlo bien. En este caso sí serían, por así decirlo, después de cada módulo o después de cada componente, pero si les dan, no sé, un ciclo Brighton o les dan un ciclo Rankine, tienen que analizar bien eso. ¿Ya? O sea, ya saben que... ¿Qué? Ninguna de las máquinas es O sea, ranking. no, pero en general, imagínense pues, ya, que les venga eso. Ninguna de las máquinas es ranking. Deberíamos estudiar los ciclos de ranking. Está en el sílabus, deberían estudiarlo. Les vino Mediachel la semana pasada, creo. Pero va a venir. No, no es complicado. O sea, Dan el nombre como de ciclo cada ciclo para refrigeración, ciclo Brighton. Ranking. Ya, entonces, ¿tienen alguna duda sobre esta máquina en general? Ya, acuérdense que aparte de estos dos rotámetros, hay uno en general que te mide el flujo volumétrico del ciclo, ¿ya? Aunque sí nos llamaron la atención es el hecho del flujo volumétrico después que sale del condensador, porque no es estable. Esto es el condensador. El condensador. ¿Condensador? ¿El flujo volumétrico de la mezcla? Sí es estable. No, o sea, salía como medio... No, disculpa. El evaporador, que está aislado. No, me equivoco. Del condensador había un flujo saliendo, un medidor. Pero este no era estable, ¿te acuerdas? No, eso es el evaporador. No, pues estoy hablando del condensador como tema general. Ya. Es que está en sí al costado y dice que te mide el flujo volumétrico de todo. ¿A eso te refieres? El que te mide el flujo volumétrico del refrigerante. ¿Por qué no estaba estable? Sí, según Gonzalo fue el hecho de que está muy pegado al condensador. Bueno, también, y porque está... Entonces salen burbujas. Ajá, sí, es algo así. Miren, en sí en el ciclo de refrigeración, como dijimos, tenemos dos rotámetros que me miden. Uno en el flujo volumétrico de la mezcla de licol-agua en el evaporador y otro el flujo volumétrico de la mezcla de licol-agua en el condensador, ¿cierto? Ya, aparte de ello, yo tengo rotámetro, un rotámetro que es analógico, en sí, no es como el otro que sube la cosita esta y baja, sube y baja, sube y baja, no es así, sino que en este caso el que tengo solamente me va a medir todo el flujo volumétrico del ciclo, el del refrigerante en todo el ciclo, ¿ya? Pero ese rotámetro, la mayoría que he visto eso está mal logrado, ¿cierto? Porque oscila así, ¿cierto? A la mayoría de las personas que han ido al laboratorio y preguntado por qué se les ha dicho, pero en este caso el rotámetro en sí está mal logrado. ¿Por qué creen? Porque está muy próximo a la salida del condensador. Entonces, ¿Ya qué tiene que ver que esté próximo a la salida del condensador? porque como está saliendo, no sale como líquido saturado, sale un poco como mezcla bifásica. Entonces Ya, pasa claro, burbuja. en el condensador debería salir el líquido saturado, ¿cierto? Ya, entonces, el rotámetro, el flujómetro, me debe medir qué cosa. Está diseñado, es un dispositivo para medir solamente el líquido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mide? Porque mide una burbuja, pasa y te da un valor, ¿cierto? Entonces, en este caso hay algo extraño que la máquina, que al momento de salir del condensador está saliendo en mezcla bifásica. Entonces, ¿qué es lo que hace el rotámetro? Pasa una burbuja de líquido, una de vapor, una burbuja de líquido, una de vapor. ¿Ustedes creen que el volumen de la burbuja de líquido y la burbuja de vapor sean los mismos? No, ¿cierto? Entonces, por eso el rotámetro oscila así, porque está cambiando continuamente los valores. Entonces, por eso que no se toma ninguna aproximación de alguno de los valores que te da, porque no sabes exactamente qué valores es el del flujo volumétrico de la máquina. Entonces, ¿qué es lo que haces? Analizas el evaporador. Como sabes que el evaporador
está aislado y obviamente lo Te vas consideras al como único componente. adiabático, haces balance de energía solamente con los flujos mágicos. Si te das El un flujo mágico de la mezcla de licor-agua lo tienes, las temperaturas lo tienes, el CP lo puedes hallar. Los entalpías del refrigerante los puedes sacar de tablas porque defines estado. ¿Puedes hallar el flujo mágico del refrigerante? Sí, porque es un incógnito, ¿cierto? No hay trabajo acá en el evaporador y se asume diabático porque está aislado. Entonces, es esa manera o es ese proceso el que han seguido la mayoría de personas, o todos creo, que han hecho esta máquina, ¿ya? Porque el rotámetro ha estado oscilando sí de un valor a otro, y no se podía sacar exactamente un valor del flujo volumétrico, ¿ya? ¿Todos entendieron eso? Sí. ¿Tienen alguna duda sobre esto en general? Sí, ¿por qué decías que el evaporador sí lo cubrías y el condensador lo dejaba? ¿No querías cubrirlo? Porque lo que pasa es que lo que tú estás haciendo es enfriar El objetivo del evaporador es de quitarle temperatura al glicol. tú estás enfriando tu mezcla de licor-agua. Entonces tú no quieres. El objetivo de todo de la máquina es enfriar tu mezcla de licor-agua. ¿Por qué? Porque en el tanque lo que te va a convenir acá es que la mezcla sea lo más fría posible, ¿cierto? Entonces, si yo acá en este dispositivo, yo estoy enfriando mi mezcla de licor-agua, ¿tú crees que me convendría perder calor al entorno? Disculpe. El calor del agua. No, Sofía, no es perder calor del entorno, sino que como el R134 es más frío que el entorno, en ese caso el R134... Bueno, en ese caso no gana, para que no gane calor, en Sí, otras palabras. porque Claro. ese calor que gana en el ambiente, el R134 es... Para que no se caliente, en otras palabras. O sea, para Sí, que la claro. mezcla de licor-agua que ya está fría y tú lo que quieres es que acá esté muy fría antes que para que enfríe tu tanque en sí, el agua y te cambie calor en el tanque. Lo que haces, no quieres que se caliente porque hay una diferencia de temperaturas entre esa mezcla que está pasando ahí y tu temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si tú lo dejas así sin aislante, se va a calentar, ¿cierto? O sea, obviamente no se va a calentar a 80, 100 grados, no, pero va a ganar calor, ¿cierto? Y tú no quieres que gane calor, pero como te digo, lo que quieres es enfriarla. Entonces lo que haces es que cosas lo aíslas. Lo mismo va para el 134, que como el R134 entra contra temperatura negativa, también estaría ganando temperatura. Claro, pero en este caso no hay mucho problema porque en el R134, si ven en sí el ciclo de acá, o sea, se ha diseñado para que el R134 se adecue a las condiciones que tú quieres. Es como les dije la vez pasada, o sea, el propósito de todos los ciclos en general, es ahorrar energía. En este caso, ¿por qué ahorras energía? ¿Por qué? Porque si tú quieres enfriar, o sea, yo podría poner solamente estos dispositivos, ¿cierto? Solo el evaporador. O incluso solamente suministrar refrigerante bien helado al tanque, ¿cierto? Pero se imaginan si yo quiero enfriar, no sé, 50 litros, estaría suministrando el refrigerante, y el refrigerante que sale caliente lo voy a tener que botar si no tengo el ciclo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ser caliente, el refrigerante caliente no me sirve. Yo lo que quiero es el refrigerante como refrigerante, ¿entiendes? Entonces por eso que yo tengo el ciclo en sí. ¿Por qué? Porque después de que el refrigerante sale caliente acá, vuelve a pasar por todo el ciclo, se adecua a todas las condiciones, pasa todo esto, hasta que acá está frío. Luego vuelve, pasa, caliente, aquí está caliente, pasa, acá está frío. Pasa caliente, frío, y así. Vuelve, se regenera, y ese mismo refrigerante está pasa, y está adecuándose a las condiciones que yo quiero que esté en este punto, porque lo que yo quiero es enfriar todo esto, ¿entienden? Es por eso que yo en sí tengo un ciclo acá y no tengo solamente un dispositivo, porque es cosa de costos. De repente poner el ciclo me cuesta 100 soles por hora, pero si yo suministro toda esa cantidad de refrigerante que necesito para enfriar mi agua de allá, de repente me va a costar 500 soles. ¿Ya me conviene gastar 100 soles o 500? 100, ¿cierto? Por eso que yo pongo esto, ¿entienden? Y lo mismo pasa en la turbina. ¿Por qué? Porque en la turbina no tengo un ciclo de refrigeración, pero tengo un ciclo Brayton, ¿cierto? Cierto. Y yo tengo un compresor acá, tengo un eje, tengo la turbina de alta presión, acá está la cámara de combustión, acá tengo la otra, acá tengo tuberías, acá tengo la turbina de alta potencia, y acá tengo el generador. ¿Ya? ¿Qué dice ahí
cámara de Cámara de combustión. Escribe más claro ella. Ya. Por cierto, Sofía, ¿vas a hablar 2 horas en las máquinas o vas a hacer igual que Gonzalo, 1 hora de preguntas y 1 hora El de... que quieras, no sé qué hora es ahora. Falta 15 minutos para que nos voten de ese salón. Ya, entonces voy a explicar rápido esta y acabamos la, o sea, no creo que acabemos en la otra hora, toda la hora, o sea, de repente acabamos de explicar todo en media hora de la otra hora y ya la media hora que quede para preguntas, ¿entienden? Sí. Si quieren, si no se quieren irse, normal, ya, yo también, ¿ya? Entonces, acuérdense que en el ciclo Brighton, en este caso, en la turbina, esta vimos qué cosa era un ciclo cerrado, ¿cierto? Ya, entonces, ¿este qué es? Un ciclo abierto. ¿Por qué este es un ciclo cerrado y por qué este es un ciclo abierto? Porque entra aire en el ambiente. ¿Cómo sé si ya, y cómo sé exactamente, aparte de que en este está entrando aire, una manera más fácil de ver cuándo es un ciclo cerrado y cuándo es un ciclo abierto? Acá, si yo tomo este punto, vuelve al mismo punto, ¿cierto? Acá, si yo tomo este punto, vuelve todo el ciclo al mismo punto. Si les preguntan por qué está conformado el ciclo Brighton, igual, compresor, turbina de alta presión, turbina de alta potencia e intercambiador de calor. El intercambiador de calor no lo vemos acá porque no está en la parte delantera de la turbina, pero está en la parte de atrás, ¿ya? Es un intercambiador de calor de placas, al igual que el intercambiador de calor que vemos acá en la máquina de refrigeración, ¿ya? Pero el intercambiador de calor en la turbina entra por el aceite. Sí, Ajá, no, pero forma parte del ciclo Brighton igual. O sea, el ciclo Brighton es turbinas y el intercambiador. ¿Puedes repetir esos últimos 10 segundos? El ciclo Brighton está compuesto por el compresor, la turbina de alta presión, turbina de alta potencia y el intercambiador de calor. El intercambiador de calor no está dibujado acá, ¿por qué? Porque el intercambiador de calor está en la parte trasera de la turbina, que se encarga de solamente intercambiar calor con el lubricante que se usa en la turbina en general, ¿ya? Pero forma parte del ciclo Brighton. Intercambiador de calor, acuérdense, compresor y las 2 turbinas. El generador no. No todo lo que está delante de la turbina forma parte del ciclo, ¿ya? Entonces, en la turbina es más o menos sencillo entenderlo, ¿por qué? Porque entra aire, o sea, entra aire del ambiente, enciendes un ventilador para que el aire entre, o sea, entre más aire, una mayor cantidad de aire. Luego tienes el compresor que va a hacer ¿qué cosa? Que aumente tu presión del aire que está entrando, ¿cierto? Luego el compresor pasa a la cámara de combustión. ¿Qué ocurre en una cámara de combustión? Combustión. ¿Qué necesito para que combustione? Gas, ¿cierto? Un gas. En ese gas, en ese caso que está acá, hay una combustión entre el aire y ¿qué más? Y el propano. Una cosa que nos dijo Gonzalo, por ejemplo, es que después de la combustión se podía seguir tomando como aire seco o aire. Ya, eso depende. ¿Por qué? Porque miren, entonces, saben que después, siempre, la mayoría de personas que han hecho esta máquina, o sea, algunas personas, porque hay algunos que han analizado la cámara de combustión y han hallado el calor de reacción y han hecho todo eso. ¿Ustedes qué lo fueron? No me acuerdo. Sí, ustedes, ya. Hay personas que han hecho eso está bien. ¿Por qué? Porque uno sabe que después de una combustión, si yo estoy entrando propano, en este caso, si yo tengo propano, acuérdense química en general, propano y el aire, ¿cuál creen que es el reactivo limitante y cuál es el exceso? El propano es el Ah, ¿Por qué el propano es el limitante y por qué el aire es en exceso? Bien fácil. por cierto, Gonzalo mencionó que la máquina actualmente no está usando propano. No, es otro gas, pero en general todo el mundo ha tomado como propano, así que hay que seguir Sí, tomándolo. decía que eso era una de las fuentes del error de la turbina por el hecho de que los Sí, medidores... porque en la guía también está propano, sí, No, sino que la lees en general en la máquina. Sí, sino que decía que el hecho de que también los sensores están hechos para propano, pero está utilizando otra cosa que no es propano. Sí, o sea, no es propano puro en sí lo que se está utilizando, pero en este caso vamos a tomar en consideración que es todo propano, ya no les van a preguntar qué gas es así, no, ya eso no les van a preguntar. Entonces, ustedes saben que cuando hay en el caso del oxígeno y el gas, el limitante es el propano y en el exceso es el oxígeno. ¿Por qué? Por un tema de costos, obviamente, y porque la combustión ocurre cuando el propano se quema, ¿ya? Entonces, en este caso, más fácil de pensarlo, ver propano y aire. ¿Cuál me conviene? O sea, ¿cuál creen que me conviene gastar menos en cuestión de costos? El propano, ¿cierto? Y ese va a ser el limitante. Entonces, el aire va a ser el que está en exceso. Entonces, ya, el aire está en exceso. Si yo estoy pasando por la cámara de combustión, ¿ustedes creen que si está entrando propano o aire, va a salir propano y aire acá? No, ¿cierto? ¿Qué pasa en una combustión? Sale CO2, sale agua, ¿cierto? Ya, entonces, acá
O sale el aire, obviamente, de repente sale un poco de propano si no se ha quemado un 100% en la cámara, y sale el CO2 y sale agua. En este caso, la mayoría de personas, como, o sea, no les enseñan en cursos y procesos reactivos, cuando han tomado de repente y han analizado esa turbina o han analizado esa turbina, han tomado la consideración de que solamente es aire seco, ¿ya? O sea, no han tomado la consideración de que tienen CO2 y tienen agua. Pero en general, si les preguntan qué sale de la cámara de combustión, no se les ocurra poner que solamente sale aire, ¿ya? Porque salen que una combustión, si está entrando aire y propano, van a salir otros componentes aparte que solo el aire, ¿ya? Tienen que poner las consideraciones y justificarlo. Claro, en el caso que les pregunten. ¿Y sale aire seco o aire húmedo? O aire... No, el aire que entra en el ambiente, o sea, aire húmedo, seco por agua, ¿ya? Entonces, ¿Cómo lo justificas? O sea, Por una... Puedo hacer un balance... no creo que les hagan eso porque tendrían que hacer un balance de procesos reactivos, como les digo, en el curso no lo hacen. O sea, lo hacen en el caso que sean químicos y lleven el curso después, no dicen procesos químicos, que hacen procesos reactivos, pero no les van a preguntar eso, pero no lo ven en el curso, ¿ya? Entonces, en este caso, tengo un eje K entre el compresor y la turbina, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, o si todo el mundo sabe que el compresor necesita energía, ¿no? Entonces acá yo necesito un trabajo de entrada para que el compresor funcione, ¿cierto? Y sabemos que la turbina libera trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que es el propósito de este eje? Pasar parte de ese trabajo. Claro, el trabajo que se genera en la turbina, pasarlo al compresor, Una ¿cierto? parte del trabajo. Claro, obviamente uno sabe de que no todo el trabajo que se genera acá va a pasarse a través del eje del compresor, ¿cierto? Solamente una parte del trabajo que se está generando está pasando. Entonces, en este caso, como dijimos, el propósito de todo ciclo es ahorrar energía. Es por eso que en este caso yo pongo, ¿qué cosa? Un eje. Porque sé que acá yo genero energía y yo sé que acá, ¿qué cosa? Necesito energía, ¿cierto? Y para no brindarle una energía externa acá y para no desperdiciar esta energía, yo pongo este eje. Para utilizar la energía que se ha creado en la turbina. ¿Entienden? ¿Sí? Ya, entonces, esta es turbina de alta presión y esta es turbina de alta potencia. Si yo les pregunto así, viendo así solamente con lo poco que saben algunos que no han hecho esta máquina, ¿en qué turbina creen que se genera más energía? ¿Acá o acá? En la segunda. ¿Quiénes dicen en la primera? En la segunda, ¿quiénes dicen? ¿Qué es lo que entra en la turbina de alta potencia o solo es el eje? O sea, en la turbina de alta potencia sigue todo lo que está saliendo de acá. Pero arriba no hay nada y solamente acá tengo el generador. Entonces sería en el de alta entonces, presión. ¿en qué turbina se genera? ¿En qué turbina creen que se generaría más energía? Turbina de alta presión. ¿Quiénes dicen la primera parte de William? Turbina de alta presión porque esto genera energía, pero una parte se está yendo al compresor y el resto está yendo a la turbina de alta potencia. Ya, ¿quiénes dicen la turbina alta? Tú dijiste turbina de alta presión, ¿no? Sí. ¿Quiénes dice turbina de alta potencia? Solo los demás y un caramelo les voy a dar por haber respondido. ¿Por qué yo caramelo finito? Ah, porque es el último y el final. No, todos respondiste. Ah, el semestre pasado yo le leí, pero hoy día fue a comprar mi amiga y tenía clases y ya no fui. Ya, entonces, acuérdense bien, ya, en este caso, una manera más fácil de ver por qué creen que esta turbina genera mayor energía, ¿por qué? Porque miren, imagínense las moleculitas que están saliendo de la combustión. ¿Cómo están saliendo? ¿Creen que están saliendo así ordenaditas? Todos están saliendo todas alborotadas. Todas alborotadas, ¿cierto? Entonces, lo que hace generar energía a esta turbina es ¿qué cosa? El paso de las moléculas que están todas alborotadas, ¿cierto? Entonces, esa energía que se está generando acá, yo una parte la estoy brindando a través de este eje, el compresor, y una parte se está yendo con el flujito, ¿cierto? Entonces, ya, si ustedes ven que acá, solamente acá, en esta turbina, está debajo de la cámara de combustión y ven que las moléculas están saliendo con mucha energía, acá no hay cámara de combustión arriba, ¿cierto? Acá solamente está pasando lo que viene de acá, ¿cierto? O sea, porque está siguiendo el caminito. Entonces, ¿en cuál de las dos turbinas se va a generar mayor energía? En la primera, ¿cierto? Porque está después de la cámara de combustión. Y es porque es la que le está brindando energía al compresor y es la que está disipando la energía hacia la otra turbina. ¿Entiendes? Genera pero no se usa. ¿Cómo Se se llama? usa, pero- Generas, o sea, sí, claro, generas energía ahí, pero no Conservación de usas toda esa energía. energía, sino que... Claro, es que obviamente nunca todo es como
postulados de estado de segunda ley, no toda la energía que tú das vas a poder sacar, ¿cierto? Y entonces, en este caso es lo mismo, o sea, todo el trabajo que tú generes acá, no lo vas a dar acá. O sea, siempre hay pérdidas por las tuberías, restricción y todo eso, ¿cierto? Pero el hecho de que quieres usar también algo en la de alta potencia. Claro, o sea, es que una parte de la energía, la mayor parte de la energía se va por acá, o sea, a través del eje, para impulsar el compresor, y una parte se libera hacia la otra turbina. ¿Entiendes? Ya, entonces, eso sí. Entonces, si les dicen, no sé, hazme el balance de energía, o no, ¿qué consideraciones tomarías en turbina alta potencia? ¿Qué consideraciones tomarían? En primer lugar, de que solamente se considera aire, ¿cierto? Ya, en segundo lugar, ¿qué más tomaría? ¿Sistema adiabático o no? Una turbina. Bueno, el detalle aire se considera aire seco o aire húmedo dependiendo del ambiente, porque es el aire que entra. Ujú, sí. En segundo, ¿qué otra consideración No se tomaría? toma como mezcla. O sea, con el No, en este caso la mayoría lo toma aire seco. El detalle es que la Porque cantidad de aire hay seco, poca cantidad de... como que 99% va a ser aire y un 1% va a ser el CO2 que sale. Sí. Claro, en este caso va a ser menos. Pero, o sea, para tener este cálculos más precisos sí sería... O sea, sí hubiera sido bueno que lo hagan con todo, pero como no les enseñan el curso, no hay problema. O sea, Ya, pero sí, mayor cantidad siempre va a ser lo de aire, porque es el que está en exceso y el que está entrando en la cámara de combustión. por Pero cierto, bueno, no hace casi nada. estas pues. consideraciones hemos trabajado bastante con Gonzalo. Les aviso para que vean los Para de que vean los día videos. miércoles y el de hoy. ¿Está en YouTube? Lo vas a subir. Ahorita se está dictando el de... Cristian, deberías poner tu cuenta como cuenta de paga. Y de aquí a 5 años vas a ver que todos los que han llevado termodinámica van a ver tu canal. Lo que voy a ver es una demanda de la universidad por postear su contenido Ya, entonces, y sacar plata de él. siguiendo con esto, ¿ya? No saco Tengo plata, dos nada. turbinas, turbina de alta potencia y turbina de alta presión. Ahora, ¿a dónde creen que se me va la energía generada en esa turbina? Acelerador. Generador y el ambiente. El generador es la O parte. sea, vas a perder y todo. Idealmente no va a tener nada. Ya, idealmente tú dirías generador, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en la turbina del 205? Una parte va al generador, otra parte va a la resistencia, que lo disipa. Claro, una parte se va al generador y otra parte se disipan las resistencias. O sea, en otras palabras, la energía producida en toda la turbina en general no se reutiliza, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué podrían hacer con la energía que sale de esa turbina? Usar la computadora. Claro, usarlo, no sé. Ponen un transformador para instalar una computadora o para agarrar un celular, ¿cierto? Cosas así, ¿entienden? Entonces, en general, como esta máquina o los módulos, así todos los módulos que están en el 205 son educativos y demostrativos, pues solamente es para que aprendan ciclos o procesos, no tienes como que un fin específico. Eso es lo que pasa con la energía. Una parte se disipa por las resistencias y otra parte por el generador. ¿Ya? Eso es lo que pasa acá. Entonces, ¿qué aprendieron en la turbina? Ciclo Brighton, ciclo abierto, 4 componentes igual, un intercambiador de calor y tengo turbina alta presión, turbina alta potencia. ¿Cierto? Ya. Entonces, si les dicen hacer un análisis del compresor, ¿ustedes pondrían este trabajo de entrada igual a este trabajo de salida? No, solo una fracción de trabajo de salida. Si les dicen hacer un balance de energía de este compresor, si ustedes tienen la magnitud del trabajo de salida, ¿lo pondrían igual a ese trabajo de entrada? No, porque entonces, ¿qué es lo que se está yendo a la turbina de alta potencia? Ajá, no, porque no siempre lo que está saliendo de acá va a ser lo que entra acá, a un 100%, ¿no? ¿Cierto? Ya, entonces eso tienen que verlo. Chicos, vamos a hacer un salón ya, porque la milla está afuera. O sea, yo creo que las dos turbinas toman... Por cierto, ya está grabando. Consideración gas adiabática, cosa de que si te das cuenta, o sea, si lo tomas con un pirómetro, que es el que te mide las temperaturas superficial, no es adiabática, podrías tomar, acuérdense que desprecian la variación de energía cinética potencial, no desprecian la energía cinética, o sea, ahora me han puesto en las instalaciones, en los trabajos que han hecho, desprecian la energía cinética y la energía potencial, no, las energías no se desprecian, se desprecian las variaciones de energía cinética potencial, ¿ya? Chicos, atiendan, porfa. Otra cosa, ¿qué consideraciones tomarían en una turbina que es adiabática? Obviamente, como les dije, si miden con un pirómetro la temperatura superficial, la turbina no es adiabática, pero se toma en sí para facilitar los cálculos, así como lo hacen.
Luego, obviamente, sí trabajo porque trabajo de salida siempre en las turbinas. ¿Cómo justificas? O sea, sé que para facilitar cálculos, pero ¿cómo lo justificas? O lo justificas así realmente porque, o sea, si quieres, depende, pues si tienes el trabajo de la turbina y te piden ayer el calor, no vas a considerarlo diabético, pero si te piden ayer el trabajo de la turbina y sabes que tienes trabajo con el calor, bueno, se considera la turbina diabética, o sea, tu ejercicio va a estar bien, depende de lo que tú consideres. Si tú no pones consideración, va a estar mal todo lo que De haces. hecho, según Gonzalo, poner que se considera diabético no es una buena práctica. Claro, o porque sea, nadie es diabético. hay mucho error en general, pero por ejemplo en la máquina de... Pero sí, no, En las turbinas o en el compresor, que hay un grupo que fue uno de los 3 grupos que califiqué de turbina, que fue el mejor grupo que califiqué de turbina, que hizo análisis de entropía y todo eso. Lo que hicieron es analizaron la turbina y el compresor. ¿Qué hicieron? Del compresor de la turbina sacaron cuánto trabajo yo salía y asumieron que ese trabajo, todo el trabajo que la turbina sale va a entrar al compresor. Obviamente sabemos que hay bastante error porque sabemos que no todo el trabajo que la turbina genera va a ser el que viene al compresor, ¿cierto? Y entonces ahí hay un poco de error, pero cuando analizaron el compresor lo que hallaron es el calor, el flujo de calor. Entonces ahí se dieron cuenta de que el compresor no era diabético, ¿ya? Y obviamente la turbina tampoco lo es, porque imagínense, está saliendo de la cámara de combustión, la temperatura de la superficie no va a estar a temperatura ambiente, o sea, la turbina no es adiabática. Pero normalmente la mayoría lo hace por facilitar cálculos y, como le digo, las cosas van a estar bien o van a estar mal, depende de lo que ustedes consideren, o sea, depende de lo que ustedes pongan. Pero si ustedes van a poner, no sé, si ponen una turbina o un compresor que no hay trabajo, ya ahí sí, ya no, pues no. Pero si son consideraciones pequeñas que normalmente les ayudan a facilitar los cálculos, siempre les ayuda. O sea, para eso están las consideraciones, o sea, no es que nunca haya variación de energía potencial o cinética, siempre hay. Pero se desprecia sí porque es poca y es más fácil hacer sin eso. Otra cosa, no siempre el sistema es estacionario, pero la mayoría de veces se ponen estacionario, ¿cierto? Ya pues, o sea... Una justificación que Gonzalo me decía para poder ponerlo en estacionario, sí que ha pasado mucho tiempo y varias horas y que sigue... Claro, por ejemplo... Si tomas una medida cada 15 minutos y sigue siendo el mismo valor. Ajá, en la máquina de refrigeración, ¿cómo hacen para ver que era estacionario? La dejaban prendida, ¿cierto? Y ahí después tomaban... Yo les decía, fíjate cada 10 minutos a ver si ya no está cambiando tanto la temperatura y todo. Me decían, en los 30 minutos, Sofía, ya no está cambiando, ¿puedo tomarlo ya? Sí, porque ya no están cambiando de propiedades y estás estacionario. Toma las medidas y con eso trabaja. En cambio, el semestre pasado, un grupo analizó el tanque de refrigeración, hizo muy buen trabajo, pero lo hicieron en transitorio. Lo tomaron cada 3 minutos, cuando estaban variando las propiedades, todavía variando. Y analizaron en transitorio el sistema y estuvo bien lo que hicieron. O sea, ya depende, como les digo, de lo que ustedes quieran hacer. O sea, ya si ellos hubieran querido analizar el sistema en estado estacionario, lo que hubieran hecho es esperar más tiempo y esperar que ya no cambie ninguna propiedad y analizarlo. O sea, ya depende, como les dije, todo se basa en las consideraciones que pongan. Si no ponen consideraciones, realmente no se les va a valer nada, o sea, del puntaje. O sea, yo creo que está bien que es... No que está bien porque sea mala, sino porque, o sea, es normal que les bajen puntos por consideraciones. A mí también me ha molestado que me han bajado puntos en fluidos el semestre pasado que lo llevé. El hito 1C1, a mí me bajaron un total de mitad de puntaje en 2 preguntas, algo de 15 puntos en total, por no poner consideraciones. O sea, puse 2 consideraciones de 5 porque no tenía mucho tiempo y me bajaron puntaje. Y no pude reclamar, obviamente, porque... O sea, es algo que debes de poner siempre, porque tu problema o las cosas que tú haces, las cosas que tú analizas, tienen validez desde tus consideraciones. Si no las pones, no van a tener sustento porque eliminas o porque pones otra cosa, ¿entiendes? Una cosa que Gonzalo mencionó en la mañana es que mientras vas viendo y notas que vas a terminar algo que no ha visto sus consideraciones, que vayas y te lo pongas de frente. O sea, no es que también te dejes espacio para las consideraciones porque sabes que quizás tienes que pensar. Claro, eso lo vas viendo en el transcurso. Obviamente, lo primero que debes ver es si el sistema es abierto o cerrado. Luego, si es estacionario o transitorio. Ese tipo de cosas. Pero si ya todavía no sabes, oye, no sé si desprecio el calor, desprecio el trabajo, ¿qué hago? Dejas espacio para sus consideraciones y luego continúas, ¿entiendes? Pero, o sea, no es complicado hacer eso, ¿va? Yo creo que no. O sea, depende de pensar bien en cada dispositivo que analices. Y ahora, con respecto a la máquina de aire acondicionado, o sea, si consideramos el ventilador como un módulo, tenemos en sí 5 módulos en la máquina, ¿ya? Tenemos el ventilador, el precalentador en el cual hay resistencias,
el enfriador, el humidificador y el precalentador. Ya lo que la mayoría han hecho es analizar el precalentador, ¿no? Algunos han analizado el enfriador, pero la mayoría han analizado el precalentador. Ya. Ahora, si ustedes, el ventilador está acá con qué propósito, el mismo propósito que está en la turbina, ¿por qué creen que está acá? El ventilador. Para sacar aire. Impulsar aire. Claro, para funcionar, para que ingrese un mayor aire a todo el sistema, ¿cierto? En verdad no decían que la turbina era para darle una fuerza inicial, ya que Claro, porque el sí. compresor no podía absorber. Ajá. Como al inicio todavía la máquina recién está iniciando todo, o sea, todavía el compresor no tiene tanta energía que le está brindando la turbina porque no hay una combustión todavía, lo que se le hace es encender el ventilador. Porque imagínense, pongo un vaso y aire, como siempre les digo, o sea, va a entrar más aire si yo pongo un ventilador ahí, así está entrando aire al ambiente, ¿cierto? O sea, ya, lo mismo en la turbina y lo mismo acá. O sea, en la turbina se apagaba el ventilador, ¿por qué? Porque como ya el compresor ya era autosuficiente, ya tenía energía, o sea, ya fluía y todo bien el aire. Pero al inicio, como no fluía tanto el aire, yo le ponía como un dispositivo ahí para que fluya el aire más rápido. ¿Entienden? Ya, entonces, en la máquina de aire acondicionado, si consideramos el ventilador como una cámara, es nuestra primera cámara, por así decirlo, ¿ya? Luego tenemos el precalentador. ¿Qué se hace en el precalentador? Su nombre lo dice, se precalienta el aire. Hay unas resistencias, así son 3 resistencias que están así, yo lo he puesto así solamente, que están precalentando el aire. O sea, el aire que está pasando está aumentando la temperatura y todo. Ya, ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué sí? O sea, ¿por qué creen que yo precaliento el aire y luego lo enfrío y todo? O sea, ¿por qué hacer ese cambio de calentar, enfriar, calentar, enfriar? O sea, ¿por qué hacer eso en la máquina? Bueno, no necesariamente tienes que prender el precalentador. Ya, pero ¿qué pasa si, o sea, en general, si las personas que no han visto la máquina y no saben que puedo poner una cámara así y la otra no? O sea, ¿por qué tener 2 cámaras así, justo seguidas? ¿Por qué? O sea, ¿cuál creen que sería la finalidad de tener todo esto así? ¿De qué depende, o sea, de qué dependen las condiciones que yo quiera que salgan acá? O sea, ¿de qué depende acá? ¿De qué? ¿Necesidades? Claro, ¿y de qué depende eso en sí? O sea, necesidad, algo más específico. De las estaciones, ¿cierto? O sea, ¿qué creen que me convendría prender en verano? ¿El recalentador, el precalentador? No, ¿cierto? O sea, en verano obviamente esas cámaras no las voy a prender. Solamente el enfriador, prendería con el ventilador. Bueno, depende del lugar que estés necesariamente. No, verano, Lima, 30 grados, ¿ya? O sea, voy a prender el enfriador, ¿cierto? Entonces, si yo estoy igual, invierno en Lima, 14 grados, ¿qué voy a prender? El recalentador también. ¿Y por qué prendería el humidificador? ¿Por qué yo humidificaría? A ver, ¿por qué creen que yo querría humidificar aire si sabemos que la humedad relativa acá en Lima es 100%? ¿En dónde me convendría humidificar aire? En Cusco, en Puno, en un desierto. Arequipa, ¿cierto? Porque ¿qué pasa con la piel o qué pasa con los labios cuando voy a la sierra y todo eso? Se cuartean, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen que pasa eso? Hay poca humedad, ¿cierto? Entonces, en este caso me convendría poner el humidificador. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la máquina en general? Es adecuar las condiciones del aire a las que yo quiero en sí, ¿cierto? O sea, depende, si es invierno, si es verano, si yo estoy en un lugar donde la humedad es baja, ¿cierto? En este caso, en Lima, obviamente no se nos ocurriría en invierno, peor, prender el humidificador, ¿cierto? O sea, porque estaríamos respirando prácticamente agua, si humidificamos más, si ya respiramos agua, peor. Si es que no generas que se condense agua en el aire. Claro, o sea, en el caso que solamente estaría prendiendo el humidificador, ya. Entonces, esa es en sí la finalidad de la máquina en general. Los 4 módulos principales son los de acá. Yo diría que el más importante es el enfriador. ¿Por qué? Porque el enfriador, ¿cómo creen que se enfría? A ver, ¿qué hacíamos en la máquina de refrigeración para que se enfríe la mezcla de alcohol agua? Un ciclo, ¿cierto? ¿Hasta qué creen que pase para que se enfríe? Hay un ciclo también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dense cuenta que siempre la finalidad de todos los ciclos es ahorrar energía. Yo no voy a querer suministrar a cada rato refrigerante que me enfríe, y luego botarlo porque está caliente, ¿no? Ya, entonces acá yo voy a tener, igual que en la máquina de refrigeración, yo tengo evaporador, condensador, compresor
válvula. Los propósitos de cada uno de esos 4 componentes son los mismos. Los dos intercambiadores de calor son el condensador y el evaporador. Igual, el compresor aumenta presión y la válvula, ¿qué es lo que hace? Hace un cambio de estado. De los 4 componentes, de lo que han aprendido con la máquina de refrigeración, que nos hemos demorado como media hora en explicar, ¿en cuál de los 4 componentes pasan el aire y el refrigerante? El evaporador y el condensador. ¿Y en cuál de los 4 pasa solamente el refrigerante? En los 4. Solamente refrigerante. El refrigerante, acuérdense que pasa por los 4 componentes. Pero solamente en estos 2 pasa el aire, que es lo que yo quiero enfriar, y el refrigerante. ¿Ya? En este caso, creo que en este caso también es el R134, si no me equivoco. Sí. Ya, esta R134 también, porque se les pregunta, no sé, ¿por qué se emplea el R134? ¿Por qué creen? Razones bien obvias. Porque tiene que ser un ciclo reverso. Internamente reversible. Es más barato. Es más comercial, es más barato y o sea, lo encuentras más fácil que si usas otro. O sea, si no lo enfrías no puedes hacer el ciclo. Si no puedes hacer el ciclo tienes que perder. Era R130 y tanto, pero se aproximaba a R134 porque las propiedades eran similares. Pero igual el costo son similares. Pero ya, acuérdense, esto en general. O sea, siempre cuando ustedes tengan un precalentador, obviamente para precalentar es más barato emplear resistencias que emplear un ciclo y usar la parte del ciclo que me va a calentar. ¿Ya? Es por eso que el precalentador y el recalentador se usan resistencias. En el caso del ciclo en el enfriador, siempre que tengan un enfriador o siempre que tengan una sustancia que quieran enfriar, van a tener que usar un ciclo. ¿Por qué? Porque para enfriar, imagínense, oye, ¿qué puedo enfriar? Ya, puede ser agua helada, pero ¿por qué no pongo agua helada? O sea, ¿por qué no pongo agua a enfriar y que pase por todo el ciclo? Ya, ¿por qué más? También porque el refrigerante, sí, no usas agua porque también se puede hacer hielo si se enfría demasiado. Ajá, Es el mismo claro, detalle se que- enfría bastante. Si el agua se enfría mucho, o sea, si yo tengo mucho el agua, ¿ustedes creen que el agua qué va a pasar? Se va a convertir en hielo, ¿cierto? También ¿Y ustedes tiene- creen que eso va a ayudar a que fluya el agua por todo el ciclo y va a enfriar? Ya, ahora si les hago una pregunta, volviendo a la máquina de refrigeración. Eso es lo que comentamos con Gonzalo en la mañana. Por eso el detalle de que porque era una Ahora, mezcla ya, agua si y volvemos a la máquina de refrigeración, ¿por qué creen que ¿por qué creen que uso mezcla el agua para enfriar el agua? ¿Por qué no uso agua misma para enfriar? porque pasa por debajo de 10 grados. Ya, ¿y qué creen que pasaría con el punto de fusión del... O sea, si les pregunto sobre el punto de fusión, ¿qué es el punto de fusión? Sólido líquido. ¿Qué es fusión? ¿Qué haces cuando fundes? Sólido, líquido. Entonces, ¿qué es el punto de fusión? ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de que, o sea, el agua hierve, en el agua a 100 grados, una atmósfera, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es el punto de fusión? Lo contrario, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo les pido, no sé, ¿qué pasa si yo hubiera puesto agua en toda la máquina de refrigeración? Lo mismo que acá, ¿cierto? De repente se hubiera enfriado mucho porque yo quiero que la sustancia que entre a mi tanque de almacenamiento esté bien fría, ¿cierto? Para que le enfríe el agua, que esté a temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubiera pasado con el agua? Se hubiera de repente, como dijo Cristian, convertido en hielo, ¿cierto? ¿Y me hubieras convenido que se convierta en hielo? No, porque no va a fluir por todo el ciclo y no va a volver a regenerar, o sea, no va a volver a calentarse, a enfriarse, todo lo que pasa en el ciclo, ¿cierto? Es por eso que yo pongo mezcla con la agua. Ahora, si les preguntan, en el ciclo de refrigeración de la máquina de refrigeración, ¿por qué mezcla el agua 50-50? ¿Qué pasaría si yo le pongo Solo más glicol? ¿Cómo es el glicol? ¿Es viscoso o no? Es viscoso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo le pongo más glicol? Toma más trabajo para moverlo. Claro, o sea, toma más trabajo para mover el glicol. O sea, imagínense como algo viscoso, no sé, la sangre o la mantequilla de maní. Cuando hacen así, ¿cierto? Está como que un poco espeso, ¿cierto? Entonces, el glicol en sí solo puro sería muy, muy viscoso. Entonces, A su o sea, vez- para
no solo por lo de viscosidad, sino habíamos mencionado de que tiene un CP Por la diferente. capacidad calorífica también. Entonces, o sea, para- es diferente la capacidad calorífica, solamente glicol y combinado glicol-agua. Detalles que nos comentó Gonzalo es que, si no lo estoy diciendo para aclarar, es de que si tienes una mezcla de agua y una mezcla de glicol y le das la misma, ambos pueden absorber la misma energía, pero es que el glicol se va a calentar mucho más Ajá. y no quieres que se caliente. Tú no quieres lo que quieres es que se enfríe. Es por eso que, o sea, al tener el glicol solamente, o sea, no te va a convenir. O sea, va a depender en sí de la finalidad de tu máquina. En este caso, lo que quieres es enfriar esa mezcla. No te va a convenir tener glicol puro, porque va a poder absorber más calor y se va a calentar más. Y eso no es lo que quieres, ¿ya? Entonces, todos ese tipo de cosas debes saberlo bien, ¿ya? O sea, ¿por qué elegir 134 de repente? ¿O por qué, qué otro refrigerante podría elegir? ¿De qué va a depender? ¿De qué depende si elijo una mezcla de repente refrigerante con, no sé, con otra sustancia? Todas esas cosas, ¿ya? Ahora, esto ya más o menos lo saben bien. Ahora, los sensores. ¿Qué sensores hay en la máquina de aire acondicionado? Termocuplas, Higrómetros. manómetros. Higrómetros. ¿Qué hacen los higrómetros? Miden humedad. ¿Qué humedad? Relativa. Ya, ahora, si yo les pregunto, ¿cómo es la tendencia de la humedad relativa con la temperatura? Ah, sí. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Si acá humidifico, ¿cómo creen que sean las temperaturas acá? Ya, acá la temperatura sale fría, ¿cierto? Ya, 10 grados. Acá, ¿cómo sería? ¿Mayor, menor, igual? La temperatura menor. Se está humidificando. Depende de la temperatura del agua, ¿no? No. Acuérdense, toda esta cámara, todo esto pasa aire. Todo está pasando aire. El único que pasa refrigerante así es acá en el ciclo. Pero todo acá pasa aire. Por acá nunca pasa refrigerante. Pasa aire. O sea, ¿qué es la humedad relativa? Es la presión de vapor entre la presión de saturación, ¿cierto? Ahora, claro, no temperatura dada. ¿Cuál de esos dos valores depende de la temperatura, como ya lo dijimos? Ahora, ¿qué pasa con la presión cuando yo aumento temperatura? Chicos, sus tablas, primera página, segunda página, cualquiera. ¿Qué pasa con la presión cuando aumento temperatura? Ya, el diagrama PV. Aumento de temperatura, presión aumenta, ¿cierto? Entonces, si yo aumento este valor, aumenta la temperatura, ¿cómo será la humedad relativa? Menor, ¿cierto? En este caso, ¿por qué en invierno, si les pregunto así después de ver eso, ¿por qué en invierno la humedad relativa es mayor? Porque la temperatura es menor, ¿cierto? Se lo pueden ver ahí. Entonces, en este caso, ¿cómo sería si yo estoy humidificando, o sea, si acá la humedad relativa es 50 y acá de repente 70, ¿cómo es la temperatura acá? Mayor. ¿Lo estás viendo? No. No. ¿Cómo sería? O sea, si acá es 10 grados, ¿qué cuánto sería? Chicos, aumenta humedad relativa. Si aumenta humedad relativa, esto tiene que bajar, ¿cierto? La presión baja con la temperatura. Entonces, si acá estoy humidificando, acá está 50, acá está 70% de humedad relativa, está aumentando la humedad relativa. ¿Qué aumenta o qué disminuye? Disminuye la temperatura. Ajá, entonces acá la temperatura va a ser menor que esta. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo, ya ustedes saben que acá condensa, o sea, las personas que han visto esta máquina han visto que afuera hay agua que está condensando, ¿cierto? Del aire húmedo que está pasando. ¿Por qué? O sea, si yo tengo un sensor acá, idealmente, ¿cuánto debe ser la humedad relativa para que algo condense? 100, más o menos. Y las personas que han visto esa máquina, ¿la humedad relativa es 100%? No, 95. ¿Y por qué creen que es esa diferencia? ¿Por qué condensa si no llega al 100%? Porque donde está el 100% cerca del evaporador. Y como tu sensor es más medio larguito, o sea, te está viendo la humedad relativa de todo el cuadrado, pero solo se está condensando cerca del evaporador que sigue a 100, pero el sensor no te Ajá, está o sea, todo depende, siempre todos los valores que mide el sensor va a depender de la ubicación en donde están puestos, ¿entienden? En este caso, si el sensor de acá está más pegado al
evaporador, al que está, o sea, a la parte de atrás que está en todo el ciclo, ¿ustedes creen que me va a medir humedad relativa 100% exactamente? Entonces, todo eso va a depender de la ubicación de los sensores, ¿entienden? O sea, ¿cuánto me mida un sensor? ¿O qué valor me da? Y de repente yo digo, oye, pero no me debería dar así, me debería dar otro valor, ¿no? O sea, va a depender de dónde estén ubicados. ¿O de qué otra cosa más? ¿Qué tienen los sensores? Algo que hace que varíen todos los valores que me da. ¿Qué dijeron? ¿Y de qué tanto influye eso? ¿O qué depende? O sea, ¿de qué depende? ¿Cómo sé que de repente eso es lo que está haciendo que varíe la temperatura, la presión o algo que salga en mi sensor? Chicos. O sea, sabemos que una cosa para ver que mis valores varíen, ¿de acuerdo? Yo sé que acá la humedad relativa tiene que estar 100% porque está condensando, ¿cierto? Y de repente yo sé que mi manómetro después del compresor debe estar, la presión debe ser mayor que antes que entró, ¿cierto? Yo de repente hago mis cálculos y la presión en la salida debe ser 5 bar, pero me sale 4.7 bar. ¿A qué se puede ver esa variación? Uno, por la ubicación del sensor, y otro, ¿por qué más? ¿Por qué creen que puede ser? Por el error, la incertidumbre del sensor, ¿cierto? Ya, entonces esas dos cosas tienen que ver bien, ¿ya? Acuérdense, en general tienen esta máquina está compuesta por 4 módulos principales. El más importante, por así decirlo, es el enfriador, porque es el ciclo de refrigeración. En el ciclo de refrigeración, 4 componentes, 2 intercambiadores de calor, por los únicos que pasa aire y refrigerante. Por todos pasa refrigerante. Luego, los sensores, termocuplas, manómetros y higrómetros. ¿Qué miden los higrómetros? Humedad relativa. Ya, ahora si les pregunto, igual que en la máquina de refrigeración, ¿cuántos sensores de presión necesito en el ciclo de refrigeración? ¿Quiénes dicen 1? ¿Quiénes dicen 2? ¿Cuántos sensores de presión necesito en el ciclo de refrigeración? ¿Quiénes dicen 1? 2, ¿cierto? ¿Por qué? Tengo el compresor y la válvula. Por eso que se han visto, hay el sensor, los que están abajitos, el switch de alta y el switch de baja, el sensor de alta y el sensor de baja, ¿cierto? Ya, esos dos son, y aparece un colorcito azul y un colorcito rojo, ¿no? Para que te muestre alta y baja presión. Ya, es por eso, 2 sensores solamente porque compresor, cambio de presión y válvula también, ¿ya? Luego, ya, esto ya lo vimos, que pasa si siendo 2 de 4 módulos, de que va a depender de las condiciones que yo quiera tener al final, ¿cierto? Ya, luego, bueno, eso es lo mismo acá. ¿Qué otra pregunta tienes sobre la máquina en general? O sea, se necesitan 2 manómetros y termocuplas depende de... Igual que el ciclo. Tú quieres saber a la entrada y salida, porque no tendrías manera de saberlos. Bueno, sí tendrías haciendo balance de energía, pero... Ya, acuérdense que normalmente, siempre los intercambiadores de calor, si se consideran adiabáticos, es porque la energía que se le está brindando el fluido caliente, el fluido frío, y la energía que está perdiendo el otro fluido son iguales, ¿ya? Si el intercambiador de calor no es adiabático es porque una de esas... ¿Tiene ese intercambiador? Son C1, son C2. Si estos son iguales, esas energías son iguales, es adiabático. Si son diferentes es porque de repente este está predominando y esto es mayor. Y de repente hay un calor de salir acá. ¿Entienden? Es como el condensador que analizan en la máquina de refrigeración. ¿Es adiabático o no? No, ¿cierto? O sea, no sé si lo habrán tocado porque está caliente. Pero si pones su zapato y encima van a ver que la temperatura no va a ser la temperatura ambiente, ¿cierto? La superficie está caliente, ¿cierto? Ya, entonces en este caso no es adiabático porque uno de los dos está predominando. Una de las dos flechitas, como lo vemos ahí. ¿Ya? ¿Tienen dudas sobre esto en general? O sea, pero en el caso que tengamos que hacer la consideración, podemos decir que es adiabático y verificar si la zona está en la misma temperatura ambiente, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene dudas en general? Entonces, después de ver la máquina de refrigeración, este caso es lo mismo y es un poquito más sencillo. Lo más complicado, por decirlo, que tiene más cosas, es la refrigeración. Pero esto es más sencillo. Bueno, pero algo que nos aclararon es que no importa qué componente hayas trabajado en la máquina, tienes que conocer toda la máquina. Claro, o sea, obviamente la mayoría de personas que han cometido errores en su entrevista es sabían el precalentador porque cuando analizaba le preguntaba ¿cuáles son los dos intercambiadores de calor? Me decían compresor y válvula. No, ¿ya? O sea, tienen que saber todo. O sea, yo estoy analizando un módulo de la máquina, pero tengo que saber todo lo de la máquina, ¿ya? ¿Qué otra cosa? En este caso,
refrigeración no es adiabático. Pero la pérdida de calor es poca, porque la haríamos en otro curso, es poquita. Es 1.76 kilowatts, algo así. Poquita, muy poco. Pero no se considera adiabático. ¿Ya? ¿Qué otra duda tienes sobre eso en general? ¿Nada? ¿Seguro? Aprendan propagación de... Podríamos no... Me avisas para dejarte ¿En qué contexto podría? Cuando quieres calentar aire O sea, y solo que si prendes usamos como calificación. el precalentador y el recalentador. Los calentadores, o sea, yo no prendería ese enfriador porque por las puras, si tú quieres calentar algo, gastarías energía por las puras dándole a este ciclo que tú Y si tuviera que elegir entre el precalentador y el recalentador para la calefacción, ¿tendría que prender los dos o podría solo prender uno? dependiendo de a qué temperatura quieres llegar exactamente, pero el recalentador en sí acá está con la finalidad de que si tú prendes todo el módulo, que vimos acá, acá está aumentando la humedad relativa, ¿cómo es la temperatura? Menor, ¿cierto? Entonces, si yo terminaría acá mi máquina, si prendo todo el módulo, acá la temperatura saldría menor a lo que está entrando, ¿cierto? O sea, más frío, ¿no? ¿A lo que está entrando o a lo que está saliendo? A lo que está entrando en general. Porque aquí va a estar más frío que la temperatura ambiente, obviamente. Porque está modificando, la temperatura va a disminuir. Ya, entonces, en este caso yo pongo recalentador porque lo que quiero en general es, o sea, como es demostrativa de la máquina, las condiciones que han entrado yo quiero que sean las mismas que han salido. O sea, obviamente no creo que sea así porque por las puras, pero como la máquina es así para aprendizaje en sí, se pone esta cámara. porque si no, acá, si yo termino acá la cámara, saldría el aire frío. Y si quisiera una calefacción de aire seco, ¿podría solo presentar Es que no tienes aire seco solamente en el aire. Tienes aire, es aire húmedo, aire seco, vapor de agua. Y si quisiera deshumidificar? En este caso, ¿qué haces al humidificar? Ya, si humidificas, aumentas disminuyes la temperatura, ¿cierto? Deshumidificas, ¿cómo? ¿Podría condensar en alguna parte? Aumentando temperatura, ¿cierto? Ya, entonces, ¿y cuál de las cámaras aumenta temperatura? Recalentador también, ¿cierto? Ya, entonces va a depender de eso. Obviamente no va a ser el mismo impacto que vas a tener con ¿ya? No va a ser el mismo impacto que vas a tener al prender el cámara y humidificas mucho más que el deshumidificar solamente prendiendo estos cámaras, ¿ya? Pero o sea, para esos fines sí sirve. O sea, en el caso que digamos que tienes un lugar que está, o sea, las personas quieren que esté más caliente y más seco, porque hay un exceso de humedad y vas a utilizar una máquina de aire acondicionado. Es que al prender el precalentador y el recalentador haces eso. Sofía, un segundo. Nada más. Cuando el cambio de temperatura siempre hay eso. O sea, el cambio de temperatura viene relacionado con un cambio de humedad relativa, porque la humedad relativa depende de la presión de saturación y esta depende de la temperatura. Una cosita, o sea, antes de su simulación de esto, me preguntaron qué prenderías para deshumidificar. Dijiste el calentador, creo. Pero luego también, creo que se dijo que era el enfriador, porque en el ciclo también se pierde humedad. Es que tú al prender el enfriador, no solamente prendes el enfriador, prendes los 4 componentes del ciclo. Y si acá se está enfriando en el evaporador, ¿qué está pasando? Y entonces, en general, cuando tú prendes el enfriador, prendes todo el ciclo. Y en el evaporador, ¿qué es lo que está pasando? Aumentando la temperatura, por ende deshumidificando el aire también. Entonces sería lo mismo, o sea, si me piden qué hago para deshumidificar. Claro, o sea, ¿vale? Ajá, puede claro. ser el recalentador o el enfriador también. Claro, pero el enfriador explicas qué del enfriador. No vas a decir el enfriador porque si dices el enfriador de frente, pueden entenderlo como que vas a decir que está enfriando y disminuye humedad relativa. Como sabes que no es así. Creo que era porque, o sea, como se condensaba agua, como había una pérdida de flujo de masa líquido, Claro, es que la esa- masa específica disminuía. Claro, sí, está bien, pero eso sucede en resultado de lo del ciclo en sí. Por eso que mejor lo especificas mejor, por el ciclo pasa tal cosa que se Pero sí, condensa y como prende el precalentador, también se puede decir que... porque aumentas temperatura. Ya. ¿Tienen otra duda sobre esto? ¿No? Aparte de esto, me dices hasta cuándo grababa, porque dijiste que íbamos a grabar y luego íbamos a hacer otra cosa. Dime. Claro, acuérdense que solamente en los cuatro módulos ingresa refrigerante, en todo, porque es el ciclo. Solamente hay contacto aire
no es que se combinen ya, pero están en contacto entre dos tuberías, imagínense, aire y refrigerante en el evaporador y en el condensador, en los intercambiadores de calor. Acuérdense, siempre en intercambiadores de calor, intercambio de calor, dos instancias. En este caso, aire y refrigerante, solamente en estos dos. ¿Ya? Hay aire en esos solo esos dos, pero hay refrigerante en todo. Claro, igual que el ciclo de refrigeración. Mezcla No, aire refrigerante en todo y mezcla el agua solamente acá. No está diciendo eso que acabas de decir, que solo hay refrigerador en el evaporador y condensador. O sea, creo que- No, en todo. Aquí solamente aire, perdón. Sí, eso, se estaba corrigiendo. Ya. ¿Alguien tiene otra duda?